Bueno, vamos a empezar con la edad. Ahí va. 83. Ajá. Desde los 14 años que estoy prácticamente en el barrio y bueno, que soy actor de teatro, Ajá. de cine y televisión, más que nada de teatro. Y empecé con el teatro en el año 64, Acá en Colonia. acá en Colonia. Vine de Montevideo, Colonia no tenía teatro. Ajá. Desde el año 1732, que se había hecho Las Armas de la Hermosura de Calderón de la Barca, donde ahora está la Plaza del Teatro. Muy bien. ¿Y usted nació acá en Colonia del Sacramento? No. No. En el departamento sí, Sí. pero acá cerca, a 6 kilómetros, que se llama Piedra de los Indios, el lugar. Yo vine al liceo, acá a Colonia, Ajá. por supuesto. Ajá. La escuela la hice en el Real de San Carlos, Bien. en la escuela 37 del Real, Ajá. hasta tercer año, porque antes no había más que eso. De tercer año de la escuela pasé a primer año del liceo. A los 14 años entré a trabajar en lo de Dalmas, que era un comercio muy grande que había en Colonia, Ajá. de cadete. Yo quería hacer teatro siempre. Ajá. Entonces me entero que un señor, Ulises Pegasano, estaba armando un grupo de teatro. Fui Acá en Colonia. acá en Colonia. Fui a su casa y bueno, me encantado enseguida, que sí que era muy joven, pero que justamente estaban con una obra que había un papel de un muchachito que se llamaba Tomasito. Nos empezamos a ensayar. Ahí con Luis Battistoni. Bueno, si te empiezo a contar del elenco, soy el único que vive. Y eras Tomasito, por eso. Pero la obra no se llegó a hacer, se armó un despiole bárbaro, porque hacer teatro en esa época era... difícil. No, era mala palabra. Ah, mira. Entonces corría riesgo de que te insultaran, de que te gritaran algo en la calle, de todas esas cosas que pasaban. ¿En las calles pasaban esas cosas en Sí. todos los barrios? No sé si en todos los barrios, pero acá en Colonia era de terror. Ajá. Como yo siempre tuve una capa muy, muy dura, todas las piedras rebotaban. Y hasta el día de hoy siguen rebotando. Vengo a vivir al barrio, a una casa enfrente, la muralla no estaba. Entonces la vi hacer. Lo que tenía enfrente eran los prostíbulos. Ah, Y era mi interés descubrir cosas de ahí. de ahí. ¿Y qué hacía? Me hice amigo de varias. Entonces, como yo puse un negocio en esa ¿De las casa, chicas se hizo amigo? sí, Ah, de las chicas. los domingos de mañana venían a tomar mate conmigo. Ah, mire Y me usted. enteraba de muchas cosas que habían ocurrido en la noche. Era de la muralla para allá, de la muralla para acá. La gente de la muralla para afuera Ajá. no venía al barrio casi. Ese era mi interés más grande. Cuando decían, no, ese barrio, no, no, están las mujeres de la noche, decían, las mujeres que fuman. No la atendían en las peluquerías. Pobres mujeres no podían ir a ningún lado porque no las atendían. Y entonces, pero eran gente macanuda, la gente que vivía en el barrio, todo el mundo las trataba, y las trataba como alguien, como tenés un vecino. ¿Y sí? Los chiquilines le hacían mandado. Esas mujeres de día casi no se veían, estaban adentro. Había un boliche que era lo de Don Pedro, Ajá. donde trabajaban, hacían copas. Que después de la casualidad que pasados los años, vengo yo a parar a lo de Don Pedro De vuelta. y pongo un teatro. En lo de Don Pedro. Era un escándalo en el barrio. Como un teatro donde había sido prácticamente un prostíbulo. Bueno, eran dos tipos de gente, que parecía que era una de un país y otra de otro. Porque siempre la gente que estaba de la muralla para afuera criticaba, pero criticaba sin saber de lo que pasaba acá. Pero el tema era que como siempre los maridos se escapaban para el barrio, porque había otras diversiones, entonces las señoras hablaban mal del lugar. Nunca supieron el marido cuándo venía, ni qué pasaba, a qué venía.
pero siempre estaban las sospechas. Entonces se hablaba sin saber. Era buena gente, porque era gente que trabajaba, pero trabajaban de qué? Era la limpiadora en la casa de fulana, estaba la familia Regui que tenía como 10 empleadas, estaba la otra familia Oroná, la otra familia no sé qué, y bueno, toda gente que trabajaba. Y tanto es así que los chiquilines del barrio iban a hacerle los mandados a las muchachas de los prostíbulos. Pero y los chiquilines locos de la vida que hacían eso, porque las mujeres le daban una propinita, porque le hacían los mandados. El cambio empezó, fue muy grande, cuando se instaló Sudantec. Ahí se llenó Colonia de gente de todos lados, de todo el país. Entonces fue una mezcolanza de gente. Y Sudantec les creó una cosa, como una nueva idea, que era el bien y que era el mal. El mal era mira con quién te tratás, mira a tal lado no hay que ir, de tal cosa mejor no hablar. Me fui a anotar al Teatro Solís, a la escuela de teatro, que la dirección era Margarita Xirgu. Bueno, di un examen que tuve que recitar un poema, porque era la comedia y la tragedia, y todo, enseguida me informé, empecé a leer, y bueno, y entré. ¿Y cuántos años viviste en Montevideo? 3 años, los 3 años de la escuela de teatro. ¿Y en esos años que vivías en Montevideo te seguías viniendo a Colón? Sí, ahora te cuento el escándalo. A ver. Mi primera obra, que la dirigió China Zorrilla, era El Enanito Feo, una obra para niños. Y después trabajé en otra obra, que era de Priestley, de John Boughton Priestley, inglés, y me tiñeron el pelo de rubio amarillo era. Vengo a Colonia con ese color de pelo y voy al Centro Unión Cosmopolita. Vine con un compañero de teatro, Washington Pedrani. Estábamos sentados en el Centro Unión, viene el presidente, que era el coronel Artigas Miranda Dutra, y me dijo, señor, usted así no puede estar acá. Acá no se puede venir disfrazado, me dijo, si no es carnaval. Y me echó. Nadie podía, mi amigo que vino de Montevideo no podía creer. Dice, pero ¿cómo hacen estas diferencias en Colonia? ¿Cómo no? Le digo, acá los negros no pueden entrar, es porque yo tengo el pelo rubio, pero no me dejó ni aclarar el por qué. Y aparte no me interesaba tampoco aclararlo. Porque él era Miranda Dutra y yo era Fernando Cardanilla. Entonces ahí las piedras rebotaban. Eso era acá en el barrio sur. Se hacían los bailes frente a donde ahora es, no, ya estaba, el Banco de la República. Había un predio ahí que era como en un pozo y el Pipa Malnero hacía baile ahí. Pero los bailes ahí se armaban después de las 12, porque después de las 12 venían todas las chiquilinas, que eran, y ahí se armaba el baile hasta que se amanecía. También los bailes de Peñarol, que duraban hasta las 8 de la mañana. Yo me he ido a Buenos Aires y te digo, así fue que el arquitecto Odriozola, que estaba restaurando el barrio sur, era el principal en la restauración, me dijo, Cardani, usted se tiene que quedar en Colonia, porque lo necesitamos. Y digo, ¿y qué hago? ¿Y por qué no se instala en el barrio? Y hace lo que está haciendo en Buenos Aires. Yo hacía artesanía y vendía en San Telmo. Mejor dicho, vivía en San Telmo y todos los fines de semana iba a Plaza Francia a vender la artesanía que hacía, anillos, pulseras, bueno, todas esas cositas. Bueno. ¿Y ahí en Buenos Aires cuántos años viviste? Y viví unos cuantos porque yo no podía venir acá. Me hablaba por teléfono con mi mamá y todo, mi padre ya había fallecido
y me aconsejaban que no viniera, porque era la época de los milicos. Y yo con mis opiniones no podía estar acá. Si hablaba en contra de Sudantec, hablaba y venía al barrio donde no se podía, hacía todo lo que no se podía, lo que la gente consideraba que no se podía. Bueno, entonces Odriozola me trae al barrio sur a una casa y me presenta a doña Sofía López de Vega, que vivía frente a donde hoy está la puerta de la Ciudadela, en esa época no estaba. Entonces hablando con doña Sofía me dice, sí, Cardani, ¿cómo no? Usted tiene que venir a Colonia a hacer teatro de nuevo. Yo ya había estado haciendo teatro acá, que fue en el año 64, en el Teatro Zorrilla, que hoy hay un acuario en lugar de teatro. Bueno, ahí vine y bueno, se armó un grupo de teatro y la primera obra fue La barca sin pescador, de Alejandro Casona, que fue en el Teatro Zorrilla. Bueno, pero después hago una obra que se llamaba Cornudo, apaleado y contento. Voy al liceo a poner un afiche y el director del liceo me dijo que no, que podía poner el afiche si le borraba la palabra cornudo, que era feo. Entonces yo no podía ir en contra del autor de la obra. ¿Cómo le voy a cambiar el título a la obra? Bueno, no puse nada, pero hacemos la obra un gran éxito. A los pocos días viene el cura y nos echó, porque estaba haciendo una obra que iba en contra de la religión católica. Yo me preguntaba, por ejemplo, los olores. Había muchas flores en esa época. Por ejemplo, en la Plaza Mayor había rosales, había jazmines, había cosas que no hay ahora. Entonces, y después, no sé a qué decirte de otra cosa. La diferencia que hay es que de día era una cosa y de noche era otra. ¿Cómo era de noche? De noche era un jolgorio, porque había boliches donde la gente iban, personajes masculinos generalmente, porque estaba lo de Don Pedro, que estaba lleno, estaba lo del Cocoero, estaba lo de Doña América. Doña América tenía un almacén que funcionaba de día, por seguro, porque la gente iba a comprar querosene. Me acuerdo que tenían un tanque ahí con una bomba que le daban, y la gente iba a comprar 1 litro de querosene, qué sé yo, para el primo. Era la diferencia que había del barrio, que no era igual el día que la noche. La noche era un jolgorio, porque la gente que salía ya se tomaba alguna copita de más, entonces salían cantando, el otro, bueno, uno le gritaba al otro, y bueno, todas esas cosas que son diferentes. Bueno, ya había empezado los cambios. Yo me instalé en la casa de doña Sofía y ella me pidió que volviera a hacer teatro y yo le digo, ¿a dónde? Porque al Zorrilla no podía volver, ya que el cura me había echado porque hacía una obra que era en contra de la religión. Entonces me dice, yo le voy a presentar al turco Milton. Justamente el turco Milton es hijo de Don Pedro. Y el lugar que estaba cerrado era donde había estado el boliche de Don Pedro, donde trabajaban las chiquilinas. Entonces me presenta Milton y dice, no, pero está muy deteriorado, está todo lleno de piecitas, porque ahí iban a tomar algo y para atrás del mostrador estaban las piecitas y ahí se ocupaban. Entonces Milton me lleva a ver la casa. Y bueno, y digo, y si yo hago tirar todo abajo, todas estas paredes que hay acá, y transformamos esto en un salón. Ningún problema, si usted lo hace. Y le digo, ¿cómo arreglamos con el alquiler? Porque usted sabe que yo voy a hacer teatro acá, y el teatro nos da ganancia. Y usted me paga como puede. Yo le alquilo en 300 pesos. Me lo puede pagar en 3 o 4 cuotas.
Me pareció maravilloso. Y Sofía me dice, yo lo voy a ayudar, porque Sofía me había dado la habitación y tampoco me cobraba alquiler. Me dice, no, si usted vende, me da un porcentaje, si no vende, no va mal a los dos. Bueno, ahí me instalé en lo de Sofía, me voy allá y empezamos a armar un grupo con Vilma Alberro, Musampé. Bueno, empecé a juntar la gente del barrio. Y empezamos a trabajar y a tirar paredes, y empezaron las donaciones. Uno donó un water, el otro donó una palangana, el otro un megistorio, y así instalamos los baños. Y yo digo un día, ¿qué obra hago acá? Y me acordé de una película que había visto que se llamaba La Tigra, de Florencio Sánchez. Yo voy a transformar esto al boliche de Don Pedro. Y la Tigra va a trabajar en el boliche de Don Pedro. Así instalé. 32 personas puse en la obra. Todos del barrio sur. Sofía hacía una viejita que vendía diario. Ramona Colo vendía flores. 2 marineros que hablaban inglés, puse 2 marineros de verdad. El Virola y el muerto Casaña eran los marineros. La Marina les prestó los trajes, que tenían que ser un poco de año 40, los marineros. El ñato Portela, que era un personaje maldito, que lo puse de un carterista. Pichuleo, el milico del barrio, que andaba ahí y se llevaba bien con todo, cuidaba que no robaran al ñato, que no cuidaba. El Macaco Portela, el otro carterista. Un montón de prostitutas. Una cantante de tango, una señora gorda, era la señora del jefe de la aduana. Un pianista de verdad, un cantante de tango, justamente que había ganado el premio al mejor cantante en el Festival de Córdoba. ¿Y la obra fue un éxito entonces? Impresionante. Todas las funciones lleno. Vienen por una casualidad alguien de la Embajada de Francia y nos lleva a dar la obra a Montevideo. 2 funciones hicimos en Montevideo en el Teatro de la Alianza Francesa. ¿Por qué la gente se tuvo que ir del barrio? Porque las casas estaban muy deterioradas y se les llovía todo, las tejas que se caían y no podían arreglarlo, ¿sí? Económicamente no podían, y entonces me empezó a aparecer gente de Buenos Aires, que a mí me fue muy bien porque yo tenía un teatro. Entonces era una persona que ya estaba vista de otra manera en el barrio. Y bueno, hacía teatro, ahí viene, qué sé yo, Grifero, por ejemplo, un famoso director del Centro Psicoanalítico Argentino, un escritor que daba sus obras en el Teatro San Martín. ¿Y ellos vienen a vivir al barrio? Fin de semana. Así empezaron, y así empecé yo a hacer obra de Grifero. Y la gente, ¿sabés qué pasó? Se fue al Real de San Carlos, por ejemplo, a vivir, y a una casita que no se le llueve, que por ahí tenía alguna mancha de humedad, pero vivía en otra condición. Hay gente que ve y quisiera volver, y siempre le echó la culpa a alguien, que pues se tuvieron que ir porque vinieron a invadir. No invadió nadie. Se tuvieron que ir porque en las condiciones que vivían, nada más que por eso. Yo que volver al barrio, pues sabés que es el barrio más caro del país. Una casa cuesta $1 millón ahora. No, pues nadie puede venir a vivir al barrio. ¿Puede venir el que tiene mucho dinero? No. No. Muy poco. No es el barrio de antes. Yo salgo a caminar todos los días y voy por el barrio y veo cosas que me tengo que volver.
No es el barrio de antes. Es un barrio aristócrata que no anda nadie en la calle, salvo turista. Pero hay días que andas en la calle, nadie habla español. Encontrás cualquier idioma. Pero no es el barrio de antes. No, porque no vive nadie. ¿Quién vive en el barrio? Nadie. Puro negocio. Todas las paredes llenas de pulobres colgados, campanitas colgadas, todo lleno de cosas colgadas. No es aquello que, yo no sé cómo explicarte, pero era algo como íntimo. Y ahora no. ¿Ahora qué es esto? Foresport. No me gusta.